En el libro La fe del ateo de 2007, Gustavo Bueno desarrolla una crítica tanto de la religión tradicional como del ateísmo simplista. El libro parte de una idea central. El ateísmo no consiste simplemente en negar a Dios, porque incluso quien se declara ateo suele mantener formas de fe en entidades abstractas, ideales políticos, concepciones morales o visiones metafísicas del mundo. Por eso Bueno distingue entre distintos tipos de ateísmo y trata de mostrar que muchos ateos continúan operando con estructuras mentales heredadas de la religión. La obra se sitúa dentro del sistema del materialismo filosófico elaborado por Bueno durante décadas. Desde esta perspectiva, la religión no puede entenderse únicamente como superstición o engaño, sino como una realidad histórica y antropológica compleja que ha desempeñado funciones políticas, sociales y culturales decisivas. Bueno rechaza las explicaciones reduccionistas según las cuales la religión desaparecería automáticamente con el progreso científico o educativo. A su juicio, las religiones son fenómenos históricos profundos ligados a la organización de las sociedades humanas. Uno de los ejes fundamentales del libro es la distinción entre diferentes clases de religión. Bueno habla de religiones primarias, secundarias y terciarias. Las primarias estarían vinculadas al trato directo con animales considerados sagrados. Las secundarias corresponden a los grandes politeísmos organizados y las terciarias incluyen religiones universales como el cristianismo, el islam o el budismo. Esta clasificación le sirve para mostrar que las religiones evolucionan históricamente y no constituyen una realidad única e inmutable. El autor dedica especial atención al cristianismo. Aunque se declara ateo, sostiene que la civilización europea no puede comprenderse sin la influencia cristiana. Critica a quienes creen posible eliminar completamente esa herencia cultural y moral. Según Bueno, muchas ideas modernas, como ciertos conceptos de igualdad, dignidad humana o universalidad, proceden históricamente del cristianismo, incluso cuando hoy aparecen secularizadas. Otro aspecto importante es su crítica al fundamentalismo científico. Bueno considera erróneo pensar que la ciencia puede sustituir por completo a la filosofía, la política o la religión. La ciencia explica numerosos fenómenos, pero no responde automáticamente a cuestiones morales, históricas o políticas. Por eso rechaza tanto el fideísmo religioso como el cientificismo ingenuo. Finalmente, el libro defiende un ateísmo filosófico fuerte y racional, diferente del simple anticlericalismo emocional. El ateísmo, para Bueno, exige analizar críticamente las ideas de Dios, alma, salvación o providencia. Zapatero y el pensamiento Alicia es el título de un libro de Gustavo Bueno, ya que la expresión pensamiento Alicia se convirtió en una de las fórmulas más conocidas y polémicas de Gustavo Bueno para criticar la política y la cultura contemporáneas. En este libro, publicado en 2006, Bueno analizó el proyecto político de José Luis Rodríguez Zapatero y lo interpretó como el síntoma de una transformación más profunda de la sociedad española y europea. El concepto central de la obra es precisamente el pensamiento Alicia, inspirado en el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Con esta expresión, Bueno se refiere a una forma de pensamiento que sustituye el análisis riguroso de la realidad por una visión ingenua, sentimental y voluntarista del mundo. En este sentido, según Bueno, el pensamiento Alicia parte de la creencia de que los conflictos políticos, sociales e históricos pueden resolverse apelando únicamente al diálogo, la buena voluntad y también la tolerancia o los sentimientos morales. A su juicio, esta actitud ignora la dimensión conflictiva de la política y la existencia real de intereses opuestos entre grupos, estados y clases sociales. Para Bueno, la política nunca puede reducirse a simples consensos éticos porque está atravesada por relaciones de poder y por tensiones históricas permanentes. El filósofo critica especialmente lo que considera un moralismo superficial en el discurso político de Zapatero. Entiende que conceptos como alianza de civilizaciones, talante, pacifismo o memoria histórica eran presentados muchas veces de forma abstracta y emocional sin un análisis suficiente de sus consecuencias políticas reales. Bueno sostiene que esta forma de hacer política tiende a convertir problemas complejos en relatos simplificados de víctimas y culpables.
Además, otro aspecto importante del libro es la crítica al relativismo cultural y moral. Bueno considera que el pensamiento Alicia rechaza los conflictos intelectuales fuertes y prefiere una visión armonizadora de la sociedad. Sin embargo, para él, las democracias modernas no funcionan gracias a la desaparición de los conflictos, sino precisamente mediante instituciones capaces de organizarlos y contenerlos. También cuestiona, bueno, la tendencia que atribuye al zapaterismo a interpretar la política internacional desde posiciones idealistas. Bueno defiende una visión más realista de las relaciones entre estados, donde la fuerza, la economía y los intereses geopolíticos continúan siendo decisivos. En el fondo, el libro no es solo una crítica a un presidente concreto, sino una reflexión más amplia sobre ciertas tendencias culturales de las democracias occidentales. El libro España no es un mito, de 2005, de Gustavo Bueno, desarrolla una defensa filosófica de la nación española frente a interpretaciones que consideran a España una realidad artificial, imaginaria o puramente ideológica. El libro responde tanto a ciertos nacionalismos periféricos como a corrientes intelectuales que presentan la historia española como una anomalía negativa dentro de Europa. Bueno intenta demostrar que España no puede reducirse a un simple mito porque posee una continuidad histórica, política y cultural objetiva. La obra parte de una distinción fundamental entre mito e idea histórica. Para Bueno, un mito no es simplemente una falsedad, sino una construcción simbólica que simplifica la realidad. A su juicio, muchas interpretaciones contemporáneas de España funcionan de manera mítica, tanto las que idealizan el pasado español como las que lo demonizan constantemente. El autor critica especialmente la llamada leyenda negra, es decir, la visión que identifica la historia de España casi exclusivamente con fanatismo religioso, atraso, intolerancia y violencia imperial. Bueno sostiene que esa interpretación ignora el papel decisivo de España en la formación del mundo moderno. Defiende que el Imperio español no fue solamente una empresa militar o económica, sino también un proceso de integración política, jurídica y cultural de enormes territorios. Según el filósofo, la expansión española contribuyó a la creación de estructuras universales de derecho, administración y lengua que tuvieron, sin duda, una influencia duradera en América y en Europa. Uno de los temas centrales del libro es la idea de nación política. Bueno distingue entre las naciones históricas construidas mediante estados fuertes y las identidades culturales o étnicas. En este sentido, afirma que España es una nación política consolidada desde hace siglos y no una suma accidental de pueblos separados. Considera también que muchos nacionalismos regionales reinterpretan retrospectivamente la historia para presentar a España como una imposición externa. El autor también critica la tendencia de ciertos sectores intelectuales españoles a minusvalorar constantemente la propia historia nacional. Piensa que existe una especie de autodesprecio cultural que lleva a considerar ilegítima cualquier afirmación positiva de España, mientras se aceptan sin dificultad los patriotismos de otros países europeos. Para Bueno, esta actitud impide comprender la dimensión histórica real de España como potencia política y cultural. Otro aspecto importante es su defensa de la unidad del español como lengua común. En el libro España frente a Europa de 1999, Gustavo Bueno analiza críticamente la idea de Europa y la posición histórica de España dentro del continente. El libro surge en un contexto marcado por la consolidación de la Unión Europea y por el entusiasmo europeísta de buena parte de la clase política e intelectual española. Frente a esta visión optimista, Bueno intenta desmontar muchos supuestos considerados evidentes y examinar filosóficamente qué significa realmente Europa. En este sentido, una de las ideas centrales del libro es que Europa no constituye una unidad cultural, política o moral homogénea. Según Bueno, muchas veces se habla de Europa como si fuese una entidad casi sagrada, asociada automáticamente al progreso, la democracia, la racionalidad y la modernidad. El filósofo considera que esta imagen funciona como un mito político. A su juicio, Europa no es una esencia eterna ni una comunidad armónica, sino el resultado histórico de conflictos permanentes entre imperios, estados y tradiciones nacionales diferentes.
En este aspecto, Bueno critica especialmente el europeísmo ingenuo que presenta la integración europea como una superación definitiva de los conflictos políticos. Sostiene que las naciones y los estados continúan siendo actores fundamentales y que los intereses nacionales no desaparecen por el hecho de integrarse en instituciones comunes. Desde esta perspectiva, considera ilusorio pensar que Europa pueda convertirse fácilmente en una especie de Estado universal guiado únicamente por principios éticos o humanitarios. El autor dedica una parte importante de su libro a cuestionar la visión según la cual España habría estado históricamente atrasada respecto a Europa. Bueno rechaza la idea de que España deba entenderse como una excepción anómala dentro de la civilización europea. Defiende que España fue una de las grandes potencias constructoras de Europa y del mundo moderno, especialmente a través del Imperio Español y de su expansión en América. Por ello, considera erróneo asumir que España necesita europeizarse como si hubiese permanecido siempre al margen de la historia europea. Otro aspecto esencial es su crítica a ciertas interpretaciones culturales de Europa basadas exclusivamente en valores abstractos como tolerancia, multiculturalismo o pacifismo. Bueno sostiene que las sociedades europeas reales se han construido históricamente mediante guerras, rivalidades económicas y luchas políticas. Por tanto, considera simplificador reducir Europa a una identidad moral idealizada. El libro también reflexiona sobre las consecuencias de la globalización y sobre la pérdida de soberanía de los estados nacionales. En el libro El mito de la cultura de 1996, Gustavo Bueno desarrolló una crítica radical de la idea moderna de cultura. El libro sostiene que en las sociedades contemporáneas la cultura ha adquirido un prestigio casi sagrado y funciona muchas veces como un mito político e ideológico. Bueno no niega la existencia de las actividades culturales, de las artes o de las tradiciones, pero sí cuestiona el uso abstracto y absoluto del concepto de cultura. La tesis principal del libro es que la palabra cultura se utiliza frecuentemente de manera confusa, emocional y acrítica. Según Bueno, se habla de la cultura como si fuese un valor supremo capaz de justificar cualquier práctica social o política. Expresiones como diálogo entre culturas, respeto a todas las culturas o, por ejemplo, defensa de la cultura, suelen emplearse sin analizar qué significan realmente. Para el filósofo, esta idealización convierte a la cultura en una especie de sustituto secular de la religión. Bueno afirma que en el mundo contemporáneo la cultura ha pasado a ocupar el lugar que antes ocupaba Dios o la idea de salvación religiosa. Muchas instituciones políticas y educativas presentan la cultura como algo inherentemente bueno, pacífico y moralmente superior. Sin embargo, el autor recuerda que las culturas reales no son armoniosas ni inocentes, contienen conflictos, desigualdades, violencia y relaciones de poder. Uno de los aspectos más importantes del libro es la crítica al relativismo cultural. Bueno rechaza la idea de que todas las culturas sean equivalentes o igualmente valiosas en todos los aspectos. Considera que este relativismo impide analizar críticamente prácticas políticas, religiosas o sociales concretas. Según su planteamiento, las culturas no existen aisladas, sino enfrentadas y relacionadas históricamente mediante guerras, conquistas, intercambios y procesos de dominación. El filósofo también distingue entre cultura subjetiva y cultura objetiva. La cultura subjetiva se refiere a la formación individual, al aprendizaje y al desarrollo personal. La cultura objetiva incluye instituciones, obras artísticas, lenguas, técnicas y sistemas de conocimiento. Bueno sostiene que muchas veces ambas dimensiones se confunden, produciendo discursos vacíos sobre la importancia universal de la cultura. Otro tema central es la relación entre cultura y política. Bueno considera que los estados modernos utilizan la cultura como instrumento de legitimación y cohesión social. Por ello critica las políticas culturales que presentan la cultura como un fin absoluto desligado de intereses económicos o políticos concretos.